Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde estés, y bienvenidos al vídeo para el signo de Leo para esta semana que va del 5 al 8. Vamos a ver amor y trabajo, solteros, solteras, expareja, pareja y gente que busca trabajo y gente que ya tiene trabajo, ¿vale? Bueno, como veis, bastante completo. Os recuerdo que si queréis una lectura conmigo la podéis solicitar a través de mesalinatarot.com/tienda y ahí tenéis las lecturas disponibles. Igualmente, si eres nuevo en este canal, pues te invito a que te suscribas y a que le des a like al vídeo para que este canal pues se pueda seguir expandiendo, ni más ni menos. Dicho esto, creo que vamos a empezar ya con la lectura. A ver, solteros y solteras de Leo en el amor, ¿qué les espera esta semana? Solteros y solteras de Leo en el amor, ¿qué les espera esta semana? Solteros y solteras de Leo en el amor, ¿qué les espera? ¿Qué es lo que tienen a favor? ¿Qué es lo que tienen en contra? Y por último, el consejo. Consejo para Leo, soltero y soltera en el amor. Bueno, vamos allá. Bueno, pues a ver, los Leos solteros y solteras, por lo que se ve por aquí, a principios de semana pueden estar un poco parados, un poco incómodos con el tema del amor, pero luego parece ser que van a cambiar de opinión, van a socializar, creo que va a haber alguna oportunidad para ello y ahí van a demostrar su valía y su persona. Lo que tenemos a favor es que en general Leo está satisfecho y satisfecha consigo mismo, y lo que tenemos en contra pues es que bueno, cuesta un poco flexibilizarse con los demás y por lo tanto las relaciones se pueden tornar un poco dificultosas. La carta consejo para Leo es la Torre. Yo le diría a Leo que si quiere buscar el amor o si quiere encontrarlo, que deje un poco de lado pues las ideas preconcebidas que pueda tener sobre cómo deben ser las cosas o sobre qué tipo de persona buscar o sobre dónde encontrarla, etc, etc, ¿vale? Las ideas preconcebidas lo único que hacen es limitar nuestras opciones, por lo tanto yo le diría a Leo pues que bueno, se atreva con algo que no sea habitual para él o para ella y así, bueno, pues será más fácil poder encontrar a alguien que le pueda gustar. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos ahora por Leo que desea volver con alguien. Leo que desea volver con alguien, vamos a ver qué hay. Leo que desea volver con alguien, vamos a ver qué hay. Leo que desea volver con alguien, vamos a ver qué hay. ¿Qué es lo que tiene a favor de volver? ¿Qué es lo que tiene en contra? Y por último el consejo. Consejo para Leo que desea volver con alguien. Bueno. Vamos a sacar una más, solo por curiosidad. Leo que desea volver con alguien, vamos a ver qué hay esta semana. Bueno, pues a ver, yo lo que veo por aquí a simple vista es que Leo, bueno, pues puede que se sienta fuerte con esto de volver con la expareja, puede que se lo haga saber así. Lo que pasa es que luego este exceso como de energía, de decir sí, yo quiero volver, esto se puede tornar en su contra y después le pueden entrar miedos e inseguridades, sí. Bueno, lo que tenemos a favor es que esto de volver estaría bien visto por terceras personas o por la sociedad o por los grupos sociales en los que Leo se mueve. Y lo que tenemos en contra es que efectivamente el hecho de volver con alguien dispararía de nuevo pues nuestras ciertos pensamientos negativos acerca de la viabilidad de esta relación, ¿vale? La carta consejo aquí es la emperatriz. A mí lo que me dice la emperatriz es que más que volver con la expareja, como mucho yo intentaría llevarme bien
procurar alguna situación pues alegre y divertida, pero también me advierte la emperatriz de que es mejor apuntar en otras direcciones y buscar otro tipo de personas con las que nos lo podamos pasar bien y que puedan ser una grata compañía. Vale, eso para los que desean volver con alguien. Vamos ahora con Leo, que ya tiene pareja. Vamos a ver, Leo que ya tiene pareja. En esta semana, ¿qué tal le va a ir? Leo que ya tiene pareja. Leo que ya tiene pareja, ¿qué tal le va a ir esta semana? Leo que ya tiene pareja, ¿qué tal le va a ir esta semana en el amor? Leo que ya tiene pareja esta semana, ¿qué tal le va a ir en el amor? Y que haya a favor o en contra dentro de la relación en esta semana, que haya a favor o en contra. Y por último, la carta consejo para Leo que ya tiene pareja. Carta consejo para Leo que ya tiene pareja. Bueno. A ver, Leo que ya tiene pareja. Aquí lo que yo veo es que, bueno, esta semana se pueden dar, digamos, resultados o se puede ir avanzando dentro de la relación poco a poco, con paciencia, en algún aspecto, no sé si en el aspecto financiero, y esto nos puede hacer sentir bien, nos puede hacer sentir como que vamos conquistando ciertas parcelas y nos hace, pues eso, nos hace sentir bien, ya lo he dicho 3 veces. Y sí que puede haber un nuevo comienzo con la pareja. El hecho de que esta parte financiera vaya viento en popa nos proporciona quizás un nuevo comienzo, no sé si incluso una posibilidad de mudanza a un sitio mejor, a una casa mejor, no sé muy bien, pero sí que proporciona ese empuje y ese nuevo comienzo de algún tipo, ¿vale? Incluso algún tipo de actividad física o algún tipo de hobby también. El factor que tenemos aquí a favor o en contra es la papisa. Y la papisa es una carta un poco neutra, así que tendréis que ver vosotros si esto juega a vuestro favor o en vuestra contra. La papisa nos habla de ser prudentes, de utilizar la intuición y de observar cómo nos caen las cosas, ¿vale? Respecto a la pareja, sí. Y la carta consejo sale aquí la estrella. La estrella nos habla de conexión con la pareja y de recuperar un poco, yo creo que digamos como la chispa, ¿no? O como cierto cariño, como cierto nivel de conexión, pero más a nivel espiritual. Quizás también está relacionado con la papisa, también esto, sí. Como que falta quizás esa conexión un poco más velada, un poco más sucinta y menos evidente como son estas otras cartas, ¿vale? Quizás habría que cultivar esa faceta precisamente. Vale, bueno, pues esto es lo que hay para las personas de Leo que ya tienen pareja. Vamos ahora con la parte laboral, con el trabajo. Trabajo para los que ya tienen trabajo y trabajo para los que lo buscan. Vale, vamos a ver. Trabajo para Leo en esta semana, para los que ya tienen trabajo, ¿qué tal les va a ir? Trabajo para Leo para esta semana, ¿qué tal les va a ir? Trabajo para Leo para esta semana, a ver qué tal les va a ir. Vale. Trabajo para Leo, voy a sacar una más. Bueno, a ver, y voy a sacar una carta consejo también. Carta consejo para Leo que tiene trabajo. Bueno, pues vamos a ver, Leo. Yo lo que veo por aquí es que esta semana puede darse el final de un ciclo o puede darse alguna situación pues que puede ser dolorosa, quizás algunas críticas o quizás pues un cansancio brutal, ¿vale? Puede ser cualquiera de estas opciones. Y lo que sí veo es que también, bueno, después de este momento un poco de dolor, yo creo que tú te recuperas, decides
de alguna forma tomar algún tipo de decisión y yo creo que vas a ir a por, no sé si es que vas a tener algún viaje o algún desplazamiento y en este viaje y en este desplazamiento yo creo que bueno, vas a estar un poco en alerta por lo que pudiera pasar. Sí, sí. Fijaos, la carta consejo es la torre, con lo cual es muy posible que suceda algún tipo de contratiempo esta semana, de ahí que igual tengas aquí un 10 de espadas y tengas luego que hacerle frente. Y desde luego, si fuera así, en este contratiempo vas a tener que buscar soluciones bastante creativas, no las típicas que se te pudieran ocurrir, sino ir un poco más allá, incluso de las soluciones normales, ¿vale? Es un poco lo que me llega. Vale, vamos ahora con Leo, que ya, o sea, que busca trabajo. Leo que busca trabajo, vamos a ver qué hay. Leo que busca trabajo, vamos a ver qué hay en esta semana. Leo que busca trabajo, ¿qué es lo que hay en esta semana? Leo que busca trabajo, ¿qué es lo que hay en esta semana? Para ellos y ellas. Bueno, pues llegan noticias relacionadas con trabajo. Lo que pasa es que puede haber cierta agresividad en el ambiente o puede haber cierto nerviosismo y vamos a tener que aprender a calmarnos o atarnos los machos, ¿vale? Vamos a tener que aprender a gestionar esta rapidez pero también esta tirantez. Vamos a ver, carta consejo para Leo que busca trabajo. Carta consejo para Leo que busca trabajo. Mira, el juicio, yo creo que sí, yo creo que te van a llamar de algún sitio y lo dicho, lo único, quizás la noticia puede que te deje un poco helado o helada y, a ver, de todas formas te repones, ¿vale? Pero sí que como carta consejo yo te diría pues que cambies un poco tu actitud respecto a tu empleador y que te muestres más maduro y como que no te afecta en exceso lo que te puedan decir. No sé por qué dicen esto las cartas, pero es el mensaje que hay, con lo cual yo lo respeto y ya vosotros contaréis si queréis cómo os ha ido la búsqueda de trabajo de esta semana. Bueno, pues nada, hasta aquí vuestro vídeo, espero que os haya resultado útil. Os recuerdo que estoy disponible para consultas en mesalinatarot.com/tienda y ahí pues tenéis unas cuantas disponibles. No sé qué más deciros. Bueno, sí, porfa, suscribíos al canal y dadle a like al vídeo porque es importante para que este canal obviamente siga creciendo, ¿vale? Así que bueno, esto es lo que os puedo comentar. Nada más por hoy, Leo, os deseo una estupenda semana y hasta la próxima. Chao, chao.